La gente suele pensar que la justicia solo existe dentro de un tribunal. Pero para mí, comenzó en mi propia casa. Un lugar donde una cena aparentemente normal se convirtió en un campo de batalla entre la paciencia y la humillación. Durante mucho tiempo creí que el silencio era una manera de preservar la paz, hasta que comprendí que a veces el silencio es una forma de complicidad con el mal. La noche en que Mauricio me lanzó un vaso de whisky a la cara, entendí que si no actuaba, perdería lo más valioso que poseía: mi dignidad. Y aquella historia empezó una tarde sin viento junto al Guadalquivir, cuando el sonido del teléfono rompió la quietud de mi jardín de rosas. Cuando salí del tribunal por última vez, pensé que el resto de mi vida transcurriría silenciosa, como el Guadalquivir deslizándose más allá de la ventana de mi sala. Tras más de 30 años en la justicia, había visto todo tipo de personas y verdades. A mis 68 años, solo deseaba vivir días sencillos, leer, tomar un café con leche al amanecer y cuidar los rosales que Isabel, mi esposa, había amado tanto. Esos pétalos eran para mí los últimos restos vivos de su presencia en esta antigua casa de Triana. Siempre he sido madrugador. Cada mañana, el repique de la iglesia atravesaba la neblina, y el aroma amargo de los naranjos del jardín vecino entraba por la ventana. Releía viejos expedientes, no por nostalgia, sino para recordarme que la justicia, aunque imperfecta, sigue siendo digna de confianza si uno permanece honesto. Esta casa había resonado con la risa de Isabel y, después, con la de Sofía cuando era niña. Tras la muerte de su madre, mi hija regresaba poco. La vida en Madrid era exigente, y yo lo comprendía, pero aquel vacío seguía latiendo como una herida que nunca termina de cerrar. Aquella tarde, mientras recortaba las primeras rosas de la temporada, sonó el teléfono. Era Sofía. Su voz temblaba, suave, contenida. «Papá, perdón por molestar. Mauricio perdió el trabajo. No sé qué hacer. Estamos buscando otro sitio, pero...» Escuché la vergüenza en cada palabra. Como padre, supe al instante que mi niña estaba intentando proteger la dignidad de su marido. «¿Dónde pensáis quedaros mientras tanto?», pregunté. Hubo unos segundos de silencio. Luego Sofía respondió deprisa. «Si pudiéramos quedarnos contigo. Solo un tiempo corto, hasta que todo se arregle». Miré el río desde la ventana, dorado bajo la luz del atardecer. Yo mismo había enseñado a muchos que incluso la bondad necesita límites, pero al oír la voz de mi hija, todos mis principios se hicieron pequeños. «Venid, hija, esta casa es lo bastante grande para los tres». Escuché cómo se le quebraba la voz. «Gracias, papá. Prometo que no te molestaremos mucho tiempo». Tras la llamada, preparé otra taza de café y me senté ante la mesa de madera gastada por los años. No imaginaba que aquel sí abriría la puerta a días en los que tendría que reaprender una lección antigua, que incluso la justicia necesita ser defendida en el espacio más íntimo, un hogar. Esa noche escribí unas líneas en el cuaderno que Isabel me había regalado. Cuando uno envejece, cree que la memoria basta para darle paz. Pero la memoria no protege a nadie. La verdadera tranquilidad solo llega cuando uno sabe trazar límites. Al día siguiente preparé la habitación para Sofía y Mauricio. Quité el polvo del armario, cambié las cortinas viejas, ordené las novelas que Isabel le leía a nuestra hija de pequeña. Al extender el edredón, percibí un leve aroma a lavanda. El olor del pasado. Me dije que quizá aquello sería una oportunidad para tener a mi hija cerca,
para que la casa dejara de sentirse tan vacía. No sabía que la quietud de Sevilla y la paz que yo tanto apreciaba estaban a punto de ser puestas a prueba por aquello que creí haber dejado atrás en los expedientes: la soberbia, el desprecio y la violencia que se oculta bajo la apariencia de cortesía. Mis días tranquilos comenzaron a contar hacia atrás desde ese mismo instante. El día en que Sofía y Mauricio se mudaron, Sevilla estaba bañada por un sol suave, dorado como la miel. Abrí la puerta yo mismo y vi su coche viejo detenerse frente al patio, repleto de maletas, bolsas y cajas apiladas sin orden. Sofía fue la primera en bajar, con una timidez que me inquietó. Detrás de ella apareció Mauricio, aquel hombre al que apenas había tratado en la boda de mi hija, ahora tan seguro de sí que su actitud me resultó extraña. Me estrechó la mano con una sonrisa amplia, casi excesiva. «Gracias, don Arturo. Es solo temporal», dijo. Asentí sin imaginar que aquel temporal se prolongaría más de medio año. Al principio procuré que todo transcurriera con suavidad. Ajusté mis horarios para que se sintieran cómodos. Cenábamos más tarde. Organicé de nuevo el salón para que Mauricio tuviera un espacio donde trabajar. Siempre había creído que, en un hogar, con respeto bastaba para conciliar cualquier diferencia. Pero al cabo de unas semanas comprendí que el respeto era precisamente lo único que Mauricio no sabía ofrecer. Hablaba sin descanso de Madrid, de cómo allí la gente trabaja de verdad, de lo vibrante y moderno que era todo en comparación con el sur. Una mañana, mientras yo preparaba café, él estaba en el balcón y comentó en voz alta a Sofía: «En Sevilla, el tiempo se arrastra. Aquí todo se mueve en cámara lenta». Oí cada palabra con claridad. Sofía me miró a través del cristal, sonrió con incomodidad y cambió de tema. No respondí. Tras tantos años de debatir en tribunales, había aprendido que el silencio podía ser más afilado que las palabras. Pero incluso el silencio tiene un límite. Una noche durante la cena, Mauricio me preguntó por mi antiguo trabajo. «¿Papá? ¿No extraña los juicios, el poder decidir sobre la gente?» Dejé el cuchillo sobre el plato y respondí: «No decidía sobre la gente, hijo. Solo sobre los hechos». Él soltó una carcajada cargada de desdén. «Debe ser cómodo estar jubilado, sin jefes ni responsabilidades, toda una vida de orden, y ahora solo leer libros y regar flores». Parecía un comentario banal, pero Sofía se tensó. Intentó esconder su incomodidad con una sonrisa frágil. «Mauricio, papá trabajó mucho, merece descansar». La miré. Luego miré mi copa de vino y bebí un sorbo pequeño. No reaccioné. En ese instante comprendí que me había convertido en un personaje secundario dentro de mi propia casa. Un anciano tolerado por compasión. No sentí ira hacia Mauricio. Había visto a muchos como él en las salas de justicia, arrogantes por miedo, ruidosos para encubrir su fragilidad. Pero por primera vez entendí lo que tantos acusados habían confesado: la humillación de ser juzgado por alguien que no comprende quién eres. Esa noche, cuando ellos subieron a su habitación, me quedé en la cocina fregando los platos. El agua corría con un murmullo constante, mezclándose con el tic-tac del reloj. Pensé en Isabel, la mujer que llenó esta casa de calidez. No le habría gustado ver a su hija viviendo en un ambiente gélido como el acero. Me senté a la mesa y escribí unas líneas en mi cuaderno. Hay palabras que no sangran, pero cortan más hondo que un cuchillo. La gente empieza a apropiarse de tu casa no con acciones, sino con actitudes. A la mañana siguiente saludé a Mauricio como de costumbre y le ofrecí café.
como siempre. Pero dentro de mí, sabía que la serenidad de esta casa había empezado a resquebrajarse. La primera capa de humillación siempre llega suave, como una brisa que roza la superficie del agua, pero si no se detiene a tiempo, se convierte en tormenta. Y yo que creí haberme retirado de la justicia, estaba a punto de aprender que aún debía defenderla, no en un tribunal, sino en mi propio hogar. Dicen que cuando alguien quiere apropiarse del poder, no lo hace de golpe. Lo hace poco a poco, con gestos tan pequeños que parecen inofensivos. Lo vi toda mi vida en los tribunales, y ahora lo veía suceder dentro de mi propia casa. Después de aquella cena cargada de silencios, Mauricio empezó a cambiar todo lo que me era familiar. Al principio solo sugirió reorganizar el salón, para que circule mejor la energía, dijo con la seguridad de quien cree entender el orden mejor que el propio dueño. Mi butaca, donde leía cada mañana, terminó arrinconada junto a la ventana de la cocina. Yo callé. Simplemente la acerqué de nuevo a la chimenea la noche siguiente. Pero él volvió a moverla, como si quisiera probar hasta dónde llegaban mis límites. Luego vinieron las comidas. Yo cocinaba sencillo. Aceite de oliva, pan tostado, algún guiso tradicional. Una noche probó la sopa y dejó la cuchara sobre el plato con un suspiro. Está bien, pero un poco pesado. En Madrid comemos más ligero. Yo solo respondí, en Sevilla cocinamos con memoria. Él sonrió con desdén, sin captar el sentido. Sofía, en medio, me miró con súplica y murmuró, «¿Papá? Solo está opinando». «Claro», dije yo, y seguí comiendo, pero por dentro, sentí como si una mano invisible estuviera desplazando ladrillo por ladrillo de esta casa. Cada día Mauricio se permitía intervenir más, incluso en las finanzas. Una noche lo oí decirle a Sofía en la cocina, «No deberías dejar que tu padre maneje todo el dinero. Tenemos que pensar en nuestro futuro también». Hablaba bajo, pero lo escuché perfectamente. Entré para tomar una botella de agua. Los dos enmudecieron. No dije nada. Solo miré directamente a Mauricio. ¿Algo que quieras decirme directamente, hijo? Él sonrió. Se encogió de hombros. Nada, don Arturo. Solo hablábamos de organización. Me di la vuelta, pero dentro de mí algo se movió. Una sensación extraña de que la casa ya no estaba en paz. Muebles, lámparas, incluso mi taza de café. Todo parecía llevar la huella de una intromisión. Aquella tarde, mientras leía en el patio, Mauricio salió con un periódico en la mano. Se quedó de pie, observándolo todo, y con voz serena pero helada dijo, «Con todo respeto, don Arturo, esta ya no es solo su casa, es nuestro hogar también». Dejé el libro y lo miré largo rato. Hay momentos en los que el silencio es el único arma de quien ha pasado la vida dando órdenes. Respondí despacio. Un hogar no se gana ocupándolo, hijo. Se gana cuidándolo. Él sonrió. Una sonrisa a medio camino entre la burla y la soberbia. Y se marchó, dejando tras de sí olor a tabaco y una sensación de derrota suspendida en el aire. Esa noche me senté en el escritorio de Isabel, la mano sobre el marco de su fotografía. Pensé en los años que pasamos construyendo esta casa. Ladrillo a ladrillo, maceta a maceta, libro a libro. Y ahora, un hombre joven entraba y reclamaba el derecho a compartirla, como si mis recuerdos no fuesen más que objetos viejos. Escribí en mi cuaderno, «No se roba una casa con una llave, sino con descaro». Cuando la bondad deja de ser correspondida con gratitud, se convierte en una invitación para que otros ocupen tu lugar. Cerré el cuaderno y escuché el viento del río entrar por la ventana.
Supe entonces que, a partir de ese momento, las fronteras habían empezado a temblar, y que si no las defendía, perdería no solo mi casa, sino también a mí mismo. Dicen que cuando alguien quiere apropiarse del poder, no lo hace de golpe. Lo hace poco a poco, con gestos tan pequeños que parecen inofensivos. Lo vi toda mi vida en los tribunales, y ahora lo veía suceder dentro de mi propia casa. Después de aquella cena cargada de silencios, Mauricio empezó a cambiar todo lo que me era familiar. Al principio solo sugirió reorganizar el salón, para que circule mejor la energía, dijo con la seguridad de quien cree entender el orden mejor que el propio dueño. Mi butaca, donde leía cada mañana, terminó arrinconada junto a la ventana de la cocina. Yo callé. Simplemente la acerqué de nuevo a la chimenea la noche siguiente, pero él volvió a moverla, como si quisiera probar hasta dónde llegaban mis límites. Luego vinieron las comidas. Yo cocinaba sencillo. Aceite de oliva, pan tostado, algún guiso tradicional. Una noche probó la sopa y dejó la cuchara sobre el plato con un suspiro. Está bien, pero un poco pesado. En Madrid comemos más ligero. Yo solo respondí, en Sevilla cocinamos con memoria. Él sonrió con desdén sin captar el sentido. Sofía, en medio, me miró con súplica y murmuró, «Papá solo está opinando». «¿Claro?», dije yo, y seguí comiendo. Pero por dentro, sentí como si una mano invisible estuviera desplazando ladrillo por ladrillo de esta casa. Cada día Mauricio se permitía intervenir más, incluso en las finanzas. Una noche lo oí decirle a Sofía en la cocina, «No deberías dejar que tu padre maneje todo el dinero. Tenemos que pensar en nuestro futuro también». Hablaba bajo, pero lo escuché perfectamente. Entré para tomar una botella de agua. Los dos enmudecieron. No dije nada. Solo miré directamente a Mauricio. ¿Algo que quieras decirme directamente, hijo? Él sonrió. Se encogió de hombros. Nada, don Arturo. Solo hablábamos de organización. Me di la vuelta, pero dentro de mí algo se movió. Una sensación extraña de que la casa ya no estaba en paz. Muebles, lámparas, incluso mi taza de café. Todo parecía llevar la huella de una intromisión. Aquella tarde, mientras leía en el patio, Mauricio salió con un periódico en la mano. Se quedó de pie, observándolo todo, y con voz serena pero helada dijo, «Con todo respeto, don Arturo, esta ya no es solo su casa, es nuestro hogar también». Dejé el libro y lo miré largo rato. Hay momentos en los que el silencio es el único arma de quien ha pasado la vida dando órdenes. Respondí despacio. Un hogar no se gana ocupándolo, hijo. Se gana cuidándolo. Él sonrió. Una sonrisa a medio camino entre la burla y la soberbia. Y se marchó, dejando tras de sí olor a tabaco y una sensación de derrota suspendida en el aire. Esa noche me senté en el escritorio de Isabel, la mano sobre el marco de su fotografía. Pensé en los años que pasamos construyendo esta casa. Ladrillo a ladrillo, maceta a maceta, libro a libro. Y ahora, un hombre joven entraba y reclamaba el derecho a compartirla, como si mis recuerdos no fuesen más que objetos viejos. Escribí en mi cuaderno, «No se roba una casa con una llave, sino con descaro. Cuando la bondad deja de ser correspondida con gratitud, se convierte en una invitación para que otros ocupen tu lugar». Cerré el cuaderno y escuché el viento del río entrar por la ventana. Supe entonces que, a partir de ese momento, las fronteras habían empezado a temblar, y que si no las defendía, perdería no solo mi casa, sino también a mí mismo.
Yo solía creer que cuando las personas conviven, lo más difícil eran las diferencias en las costumbres. Me equivocaba. Lo realmente arduo es cuando alguien dentro de la casa empieza a considerar la bondad ajena como una deuda que debe ser cobrada. Aquella noche, Mauricio organizó una cena íntima con algunos antiguos compañeros de su empresa anterior. No me opuse. Pensé que quizá estaba intentando recuperar oportunidades laborales, y mi casa era lo bastante grande para alojar un par de risas. Sofía preparó la paella. Yo ayudé a poner la mesa. Las voces y carcajadas iniciales llenaban el salón, pero dentro de ellas reconocí un sonido que había escuchado demasiadas veces en los tribunales. Halagos disfrazados de burla. Cuando serví el postre, me retiré a la cocina para preparar café. Sigo teniendo la costumbre de cerrar toda comida con el aroma del café recién molido, como una forma de unir a todos. Escuché el tintinear de las copas en el salón, y después la voz de Mauricio, alta, engreída, ya algo ebria. Este hombre nos deja vivir aquí, pero no gratis. Nos recuerda todos los días que le debemos algo. Estallaron risas, ruidosas, secas, ásperas. Me quedé quieto, la taza temblando entre mis dedos. No recuerdo cuántos granos de azúcar cayeron sobre la mesa. Solo recuerdo el calor del café atravesándome la piel. Salí de la cocina y me quedé en el umbral. No se percataron de mi presencia. Mauricio levantaba la copa, con esa sonrisa torcida y los ojos brillantes de alcohol. Sofía, a su lado, permanecía en silencio. No levantó la mirada. No me defendió. No dijo nada. Apenas una sonrisita tensa, como si todo fuese una broma inocente. Dejé la bandeja de café sobre la mesa y dije con voz firme: ¿Café, señores? La mesa quedó en silencio unos segundos. Luego uno de los invitados rió para suavizar el ambiente. Gracias, don Arturo, excelente casa. Mauricio me miró, un poco incómodo, y volvió a sonreír. No te ofendas, suegro. Solo era una broma. Claro, respondí. Las bromas suelen revelar lo que uno realmente piensa. La atmósfera se volvió densa, pesada. Alguien carraspeó. Otro se levantó mencionando lo tarde que era. Sofía los acompañó hasta la puerta, murmurando disculpas por su marido. Yo me quedé sentado, sirviéndome una taza. El aroma amargo se elevó en la habitación, que antes estaba llena de risas y ahora no era más que un cascarón vacío. Cuando Sofía volvió, se sentó frente a mí, evitando mis ojos. ¿Papá? Por favor, no le tomes en serio. Había bebido demasiado. La miré. En sus ojos no vi convicción, sino miedo. Miedo a que un solo comentario pudiera derrumbar lo poco que quedaba entre todos nosotros. Él habló, hija. Y tú callaste. Sus ojos se humedecieron, pero no respondió. Comprendí entonces que el amor puede cegar, pero es el silencio el que termina matando la confianza. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de Sevilla se reflejaban en el río como fragmentos de oro roto. En la casa que solía llamar mi refugio, solo quedaban los ecos de una risa hueca. Esa noche no pude dormir. Abrí mi viejo cuaderno y escribí unas líneas. No es el que me humilla quien más me hiere. Es quien guarda silencio mientras me humillan. Al cerrar el cuaderno, entendí que ya no se trataba de diferencias o choques cotidianos. Se trataba de ocupación. No solo de mi casa, sino de mi dignidad. Y yo que tanto había enseñado sobre la justicia, estaba aprendiendo la lección más amarga, que la justicia dentro de una familia es frágil, infinitamente más que cualquier sentencia que haya firmado. Yo solía pensar que no había cena peor que aquellas envueltas en silencio. Pero aquella noche comprendí que el silencio, en realidad,
Era una bendición comparado con el sonido del desprecio. Mauricio volvió tarde, con un olor a alcohol tan fuerte que parecía filtrarse por cada rincón de la casa. Yo había puesto la mesa. Sofía había calentado el guiso, intentando fingir normalidad. Cuando él entró, la corbata suelta, la camisa arrugada, supe que algo iba mal. «Otra vez whisky», dijo, llenándose el vaso hasta el borde antes de sentarse, sin esperar invitación alguna. Cenamos con una tensión tan tirante que parecía que cualquier palabra podría romperla. Miré a mi hija. Los ojos húmedos, agotados. Estaba a punto de decir algo para aliviar el ambiente, pero Mauricio empezó su monólogo. «Mi jefe no sabe nada. 3 meses de trabajo a la basura. La gente allá afuera se mata por menos». Bebió de un trago y golpeó el vaso contra la mesa. «Mientras tanto, hay quienes viven aquí, cómodos, leyendo libros todo el día». Respiré hondo. «Mauricio, creo que has bebido suficiente por hoy». Él levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. «No me digas cuánto puedo beber en mi propia casa». Lo miré fijamente. «Esta sigue siendo mi casa». Sofía intervino. «Por favor, los dos». Pero él ya no escuchaba, solo me miraba, con una sonrisa torcida llena de burla. Me puse de pie, tomé la botella de whisky y me dispuse a guardarla. Entonces Mauricio habló con un tono que heló el aire. «Tráemela». «Los sirvientes deben obedecer». Me giré. El vaso en su mano reflejaba la luz amarillenta del comedor. En ese instante no vi a un hombre, sino a un borracho atrincherado en su resentimiento, confundiendo bondad con debilidad. Dejé la botella sobre la mesa y dije despacio: «No hay sirvientes en esta casa, y quien olvida eso, deja de ser bienvenido». Vi cómo su mano se tensaba alrededor del vaso, cómo la sombra le ensombrecía los ojos. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Un sonido agudo, el chasquido del cristal rompiéndose, el líquido salpicando en el aire como lluvia, y el ardor quemante en mi mejilla derecha. El vaso me golpeó en la cara con una fuerza brutal, estallando en pedazos que tintinearon al caer. Una línea de corte se abrió desde la sien hasta el pómulo. La sangre cálida y espesa descendió por mi cuello. Sofía gritó. Un grito que desgarró la habitación como una sirena policial de las que tantas veces oí en escenas de crimen. Mauricio quedó paralizado, la mano aún en la postura del lanzamiento, los ojos muy abiertos, incrédulos. Tal vez ni él mismo podía creer lo que había hecho. Me llevé los dedos a la mejilla. Sangre. Roja. Viva. La observé un segundo, luego lo miré a él. No dije una palabra, no grité, no mostré rabia. Solo le di una mirada, fría, absoluta. Sofía corrió hacia él, lo empujó hacia atrás. La escuché llorar, suplicar, pedirle que dijera algo. Pero en mi cabeza solo resonaba el pulso de mi propia sangre. Con voz ronca pero clara, dije: «Llévalo arriba, Sofía. Sácalo de mi vista». Ella lo condujo por el pasillo, empapada en lágrimas. Yo permanecí en el comedor, rodeado de cristales rotos y whisky derramado, el olor penetrante mezclándose con el hierro de mi sangre. Fue entonces cuando comprendí. Toda paciencia tiene un final. No necesitaba gritar ni devolver el golpe. Mi mirada había dicho lo necesario. Entre Mauricio y yo, desde ese instante, ya no había un conflicto familiar. Había un delito. Abandoné la habitación, con la mano aún presionada contra la herida. En el espejo del pasillo vi mi rostro, mitad cubierta de sangre, mitad de una calma que me sorprendió. Susurré casi para mí mismo: «Hasta aquí. La justicia empieza esta noche». El último límite había sido traspasado. Y esta vez, no fue en una sala de audiencias. Fue en mi mesa.
Aquella noche no pude dormir. La sangre seca en mi pómulo aún conservaba algo de calor cuando crucé el pasillo, y la luz tenue revelaba los fragmentos de cristal en el suelo como diminutas agujas. Me lavé con agua fría para retirar la sangre, pero no era solo una limpieza física. Estaba tratando de arrancar de mi pecho la indignación que llevaba semanas acumulándose. En el espejo del baño, mi reflejo me devolvía una imagen conocida, pero distinta, una mitad del rostro roja, la otra pálida. Los ojos, los mismos que durante años diseccionaron la verdad en los tribunales, ahora más duros, más fríos. Me senté en el borde de la bañera, dejando que el agua fría cayera sobre el corte. El escozor me despejó. Los recuerdos de los juicios se agolparon. Declaraciones, pruebas, la arquitectura de un caso bien construido. Había enseñado a tantos sobre la importancia de documentar, de no permitir que la emoción desviara la lógica. Ahora me correspondía aplicar aquello que siempre había predicado. La diferencia radicaba en que esta vez la víctima era yo y el agresor, alguien que se comportaba como familia. Tomé la pequeña cámara que guardaba en el tocador y capturé varias fotos de mis heridas bajo la luz blanca. El ángulo, la iluminación, la nitidez. Detalles minúsculos que tantas veces habían definido el desenlace de un proceso. Luego fotografié el comedor, las manchas de whisky sobre la mesa, los cristales dispersos, el lugar exacto donde Mauricio estaba de pie, las gotas de sangre en el suelo. Finalmente, los primeros planos del corte en mi pómulo, el hematoma que asomaba en tonos morados. Guardé cada fotografía en una carpeta con fecha y hora, nombradas meticulosamente: 2025, 03, UREAT 13, 06SAT 15S y Comedor Pinter.pg. Mi oficio se convirtió en herramienta, no para alimentar un rencor, sino para proteger la verdad. Redacté un relato detallado en el cuaderno que Isabel me había dejado. Líneas sobrias, objetivas, la hora, los testigos, el desarrollo de los hechos, los insultos proferidos, la intervención de Sofía. Registré también sus palabras: «Papá, por favor, no le tomes en serio», y la frase de Mauricio antes de lanzar el vaso: «Los sirvientes deben obedecer». No eran notas de resentimiento, eran piezas de una evidencia necesaria. Una vez reunido lo esencial, llamé a un viejo amigo de la fuerza, el exinspector Manuel Ortega. Contestó al segundo timbrazo, la voz aún adormilada. Fui directo. «Anoche fui agredido en mi casa. Tengo heridas visibles, testigos y pruebas materiales. Necesito que se levante acta y que se proceda conforme al protocolo de violencia doméstica». Hubo un silencio breve. Luego respondió: «Arturo, voy enseguida. No hagas nada que pueda poner en riesgo las pruebas». Su tono, frío y profesional, era exactamente lo que necesitaba oír. No lo llamé para vengarme. Lo llamé para que la justicia hiciera su trabajo. Esa diferencia sutil estaba en cada palabra que elegí. Sin gritos, sin rabia, solo procedimiento. Sabía que el camino legal no sería un bálsamo inmediato. Sería largo, minucioso, quizá desgarrador para la familia, pero si callaba, si anteponía el lazo familiar a los principios, colaboraría con una peligrosa costumbre: perdonar la violencia, encubrir la invasión. Mientras esperaba a Manuel, tomé algunas fotografías adicionales y grabé un breve audio. El sonido del vaso al romperse, los gritos de Sofía, los pasos torpes de Mauricio. Guardé todo en un sobre y lo cerré. Preparé una lista de posibles testigos, anoté los tiempos, organicé cada pieza. Extrañamente, ese trabajo me serenó. El oficio me había enseñado que la meticulosidad era una salida segura en medio del caos. Después de vendarme de forma provisional,
Volví al espejo. No quedaba espacio para una compasión ciega. No era odio, era responsabilidad. Me dije a mí mismo, con voz seca y firme, esta vez la ley empezará en mi mesa. No era un lema de venganza, sino una promesa, que en este lugar pequeño, al que dediqué mis mejores años, la verdad estaría por encima de todo. Guardé las pruebas, esperé los pasos de Manuel al otro lado del portón, y me preparé para hacer lo único en lo que siempre creí: dejar que la ley, en cualquier circunstancia, cumpla su deber. El amanecer llegó aquel día despacio y frío, como si incluso la luz dudara antes de entrar en una casa que acababa de sobrevivir a una tormenta. Yo estaba sentado en el salón desde muy temprano, con una taza de café ya fría sobre la mesa. El reloj marcaba cada segundo con una lentitud insoportable, recordándome que el tiempo de evadir la realidad había terminado. Afuera, los gorriones cantaban y se oía el rumor lejano del tráfico en la calle Castelar. Pero dentro de la casa el aire era tan denso que parecía absorber cualquier sonido. A eso de las 8 sonó el timbre. 2 agentes de policía, un joven y una subteniente, entraron con seriedad y cortesía. Yo había preparado todo: el sobre con las fotos, las notas, la declaración escrita y la camisa manchada de sangre dentro de una bolsa de plástico. La agente revisó la documentación y asintió ligeramente. ¿El agresor sigue en la vivienda, señor Fuentes? Tercera habitación a la derecha. Arriba, respondí. Mientras ellos subían la escalera, yo permanecí sentado, erguido, con las manos entrelazadas. Escuché los golpes en la puerta, los pasos torpes de Mauricio, y luego su voz, adormilada, irritada. ¿Qué pasa? ¿Quién demonios? A continuación, el sonido metálico de las esposas, y el grito ahogado de Sofía. ¡Mauricio! Me levanté y avancé hacia el pasillo. En lo alto de las escaleras, Mauricio estaba en pijama, pálido, con las muñecas esposadas frente al pecho. Me miró, entre la resaca y un miedo creciente. «Arturo, ¿qué es esto? Fue un accidente, por Dios. No puedes hacerme esto. Soy familia». Mantuve la mirada firme, pronunciando cada palabra con la serenidad de quien dicta una sentencia. La ley no se detiene porque seamos familia. Intentó replicar, pero la subteniente lo interrumpió. «Señor Díaz, tiene derecho a permanecer en silencio». Había escuchado esa frase miles de veces en los tribunales, pero oírla ahora, en el pasillo de mi propia casa, me atravesó como una hoja fría. Sofía apareció en la puerta del dormitorio, el cabello revuelto, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Corrió hacia mí, aferrándose a mi brazo. «Papá, por favor, no hagas esto. Podemos resolverlo. Fue solo una noche terrible». La miré, no con ira, no con reproche, solo con una tristeza profunda. «Hija, hay momentos en los que callar es traicionar. No volveré a cometer ese error». Ella rompió a llorar, retrocediendo con la mano en la boca. Sabía que su corazón se estaba partiendo, atrapado entre el amor y la justicia, pero también sabía que, si flaqueaba hoy, ella quedaría condenada a vivir con el miedo del mañana. Los agentes comenzaron a bajar las escaleras con Mauricio. Él se giró, la voz ronca. «Esto es ridículo, Arturo. Arruinarás la vida de tu hija». Respondí en voz baja, casi para mí mismo. «Tú lo hiciste anoche». Cuando cruzaron la puerta, lo seguí hasta el porche. La luz del sol caía sobre las esposas, arrancándoles un destello casi cegador. El coche patrulla esperaba frente al portón, motor encendido, puerta abierta. Mauricio fue conducido hacia el vehículo, la cabeza gacha.
Sofía salió detrás, llamándolo entre sollozos, pero el cierre de la puerta del coche devoró su voz. Me quedé apoyado en la barandilla, viendo cómo el coche avanzaba despacio por la calle estrecha. Cuando el sonido del motor se desvaneció, un silencio absoluto cayó sobre la casa. Un silencio que no tenía nada de paz. Era el silencio de las consecuencias, el silencio de una sentencia ya pronunciada. Entré y cerré la puerta. El olor del café frío se mezclaba con el rastro seco de la sangre que aún impregnaba el ambiente. Todo estaba en orden, sereno, exacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí sabía que aquello no era un final, sino el comienzo del largo camino que la justicia debía recorrer, aunque el precio fuera la fractura de mi familia. Y también sabía que, esta vez, no retrocedería. El Tribunal Provincial se alza en pleno centro de Sevilla, en un edificio de piedra antigua al que entré miles de veces como fiscal. En aquellos años, cada vez que empujaba la pesada puerta de madera, sentía sobre mis hombros el peso de la justicia. Pero aquella mañana, al regresar, no lo hacía para acusar a un desconocido, sino para presenciar el juicio contra mi propio yerno. Mauricio estaba en el banquillo, con las manos en los bolsillos, la camisa arrugada y el rostro pálido. Yo me senté en la última fila, junto a varios jóvenes juristas a los que había enseñado. Evitaban mirarme, quizá por respeto, quizá porque ignoraban cómo comportarse ante una tragedia familiar expuesta a la luz pública. Sofía estaba en la fila opuesta, apretando un pañuelo entre los dedos, la mirada fija, sin volverse hacia mí ni una sola vez. Lo comprendía. Estaba atrapada entre dos hombres, uno que representaba los principios y otro al que había entregado su fe en el amor. El juez leyó el resumen del expediente con voz monótona y precisa. Delito de agresión doméstica, con agravante de violencia en el ámbito familiar. Se impone la pena de 18 meses de prisión con suspensión condicional, 50 horas de servicio comunitario y asistencia obligatoria a un programa de control de la ira. Cerré los ojos y escuché el golpe del mazo. Clac, seco, cortante, definitivo. Yo mismo había golpeado aquel mazo cientos de veces, pero esta vez no resonó en la sala. Retumbó dentro de mí, como una herida lenta. Mauricio no me miró. Solo buscó los ojos de Sofía, como si implorara alguna señal, pero ella mantuvo la cabeza inclinada. Cuando los agentes lo escoltaron fuera de la sala, él se giró un instante y me lanzó una mirada cargada de rencor y humillación. Respondí con silencio, el arma final de un padre agotado por las palabras. Después del juicio no volví a casa. Me detuve en una pequeña cafetería cerca de la plaza, donde había pasado tantas mañanas en otros tiempos. Pedí un café negro y dejé sobre la mesa la copia de la declaración. Leí aquellas frases impersonales, casi burocráticas, sintiendo un hueco crecerme en el pecho. Yo había hecho lo correcto. Lo sabía. Lo creía. Pero lo correcto no siempre trae paz. Una semana después contraté a un investigador privado, Roberto Chen, quien había trabajado conmigo en varios casos económicos. Necesitaba saber quién era realmente el hombre al que Sofía protegía. No por odio, sino por verdad. Le entregué los datos necesarios y el número de cuenta de jubilación de mi hija, pidiéndole revisar los movimientos de los últimos 6 meses. 3 semanas más tarde recibí un informe de casi 50 páginas. Me encerré en mi despacho y lo abrí hoja por hoja. Los números me golpearon como cuchillas. 3 retiros, enero, febrero y marzo, por un total de 14,000 euros, extraídos directamente del fondo de jubilación de Sofía. En el margen, Roberto anotó: no hay autorización de la titular.
transferencias hechas por Mauricio Díaz desde acceso conjunto. Me quedé inmóvil. No sentí ira, ni siquiera sorpresa. Solo un vacío áspero en el pecho. Recordé aquella frase que Mauricio me había lanzado. Esta ya no es solo su casa, es nuestro hogar también. Ahora lo entendía con claridad. Para él, todo lo mío, lo de Sofía, lo de Isabel, lo de mi vida entera, era simplemente patrimonio común, un botín futuro. No era un yerno. Era un heredero ansioso, un invasor disfrazado de familia. Me levanté y miré por la ventana. El Guadalquivir seguía su curso, imperturbable en su silencio. Me pregunté cuántas veces había visto, a lo largo de mi carrera, a personas usar el cariño como máscara de su codicia. Pero esta vez, al ocurrir dentro de mi propio hogar, la herida era distinta. No penetraba de golpe, sino que corroía lentamente, como el óxido. Cerré el informe y lo dejé al lado del viejo cuaderno de Isabel. En mi mente quedó solo una certeza. La justicia había hablado para él, pero no para Sofía, y sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pasé toda la mañana en el despacho, con los documentos extendidos por el escritorio. La madera oscura aún conservaba los arañazos de los años en que Isabel estaba viva. Ella solía sentarse allí a escribir cartas a Sofía cuando nuestra hija estudiaba en la universidad. Ahora era yo quien ocupaba ese mismo lugar, bolígrafo en mano, redactando un documento que, quizá, cambiaría la vida de mi propia hija. Una parte de mí no quería hacerlo. Un padre, por más firme que sea, siempre duda cuando debe escribir algo que puede herir a su hija. Pero entendía bien que proteger no siempre significa amparar. La verdadera protección consiste en trazar límites para evitar que quien amas siga destruyéndose. Comencé a reescribir el testamento. La primera línea seguía igual. Yo, Arturo Fuentes García, en pleno uso de mis facultades. Pero cuando llegué a la sección de la herencia, me detuve, respiré hondo, y escribí despacio, con cada letra pesando como piedra. Nombra como heredera universal a su hija Sofía Fuentes Díaz, siempre y cuando, al momento de su fallecimiento, no mantenga vínculo matrimonial con el señor Mauricio Díaz. En caso contrario, todo el patrimonio, incluida la casa situada en Triana, las cuentas de ahorro y los bienes muebles, pasará a la Asociación contra la Violencia Doméstica de Andalucía. Leí de nuevo esas últimas 2 líneas. El tono jurídico era seco, frío, desprovisto de cualquier ternura paternal. Pero sabía que tras esa frialdad, había lo único verdadero que podía ofrecerle a Sofía: seguridad. En otro tiempo deseé para ella la felicidad. Ahora solo deseaba su libertad. Por la tarde me reuní con la notaria, la señora Reyes, quien había certificado muchos de mis documentos años atrás. Al leer el borrador, levantó la vista y preguntó: «Señor Fuentes, ¿está seguro? Esta cláusula puede interpretarse como una presión emocional». Sonreí ligeramente con un tono suave pero firme. «No es presión, Patricia, es protección. Si ella elige quedarse con un hombre que la destruye, no debe heredar los frutos del amor de su madre». Me observó un largo momento y finalmente asintió. «En ese caso, firmaremos mañana». Esa noche me senté en el patio, escuchando el murmullo del río, con un peso extraño en el pecho, ligero y pesado a la vez. Recordé a Sofía con 10 años, con sus trenzas y sus risas alrededor de la mesa. Recordé que cuando Isabel murió, le prometí que nunca dejaría que nadie dañara a nuestra hija, y sin embargo, había fallado. Había permitido que viviera al lado de un hombre que despreciaba a su padre, que la hería con alcohol y humillación.
Mi redención no podía venir de las palabras, solo de la ley. 3 días más tarde, Sofía recibió la carta certificada, con acuse de recibo. Imaginé el momento en que abrió el sobre, su rostro paralizado, sus labios temblorosos. Quizá creyó que quería castigarla, que intentaba controlar su vida. Casi podía oír su voz quebrada. «Papá, ¿por qué me haces esto?» Pero también confiaba en que llegaría un día en que comprendería. Comprendería que el padre abogado nunca había estado separado del padre que la amaba. Que cada línea del testamento no era castigo, sino un mensaje final. Puedes perdonarlo. Pero no permitas que tenga poder sobre tu futuro. Aquella noche escribí en mi diario: no puedo cambiar las decisiones de mi hija, pero sí puedo cambiar sus consecuencias. Un padre no debe suplicar justicia. Debe construirla por todos los medios legales. Dejé el bolígrafo y cerré el cuaderno. En la quietud del despacho, el viento del río entró por la ventana, trayendo el aroma amargo de los naranjos de la primavera sevillana. Murmuré casi como una oración. Isabel, he hecho lo que hubieras querido. La he protegido, no con mis brazos, sino con la ley. La noticia de la caída de Mauricio no me llegó por boca de Sofía, sino a través de un correo escueto del abogado del juzgado. El señor Díaz ha perdido su empleo tras la revisión de antecedentes. Leí esa línea 3 veces. No sentí satisfacción. Solo la confirmación de algo que ya intuía. Lo que se construye sobre la soberbia termina derrumbándose bajo su propio peso. Tras la sentencia, intentó buscar trabajo en varias empresas comerciales, pero cada entrevista terminaba en cuanto aparecía su antecedente. En España, un delito de agresión doméstica es una marca que no se borra, permanece adherida al nombre como una condena silenciosa. Supe que pidió dinero a amigos, luego a bancos, y finalmente a cualquiera dispuesto a escucharle. Pero la confianza, como el honor, una vez perdida, no puede pedirse prestada. Una tarde recibí la llamada de una antigua vecina suya en Madrid. «Don Arturo», dijo, «han estado discutiendo toda la noche. La señorita Sofía lloraba, y esta mañana la vi salir con 2 maletas». Le di las gracias, y guardé silencio largo rato después de colgar. Dentro de mí surgió algo extraño. Un dolor leve, pero también una sensación de alivio, como si el último tramo de la tormenta por fin hubiera pasado. Sabía que Sofía no necesitaba que yo la llamara. Mi hija tenía una dignidad innata, igual que Isabel, y cuando llegara el momento, cruzaría la puerta por sí misma. Así fue. A la mañana siguiente, cuando sonó el timbre, ya sabía quién estaba al otro lado. Abrí la puerta y allí estaba Sofía, el cabello revuelto, ojeras profundas, tirando de 2 maletas viejas. En su rostro podía verse el cansancio de quien ha librado una guerra larga. Pero en sus ojos había algo nuevo: lucidez. No pregunté nada. No hacía falta saber qué había ocurrido. Cada respuesta estaba ya escrita en la curva de sus hombros caídos. Solo le dije: «Bienvenida a casa, hija». No respondió. Solo se acercó y me abrazó. Un abrazo fuerte, tembloroso, como si durante meses hubiera contenido la respiración y al fin pudiera exhalar. Sentí su calor y las lágrimas empapando mi camisa. En ese instante dejé de ser fiscal. Dejé de ser el hombre rígido que defiende principios. Solo era un padre, y mi hija había vuelto. La acompañé a su antigua habitación, donde todo seguía en su lugar. La cama con sábanas blancas, la foto de ella con su madre en la playa de Cádiz y el pequeño jarrón de lavanda sobre la mesa. Sofía miró alrededor y sonrió suavemente. «Huele igual que cuando era niña». Respondí: «Nada ha cambiado, solo nosotros».
Al caer la tarde preparé sopa de ajo, sencilla y cálida. Cenamos en silencio, sin necesidad de palabras. Después de comer, la vi sentada en el balcón, mirando el río, las manos entrelazadas, asintiendo de vez en cuando como quien conversa consigo misma. No la interrumpí. Esa noche, antes de dormir, llamó a mi puerta. Su voz era apenas un hilo. ¿Papá? Lo siento por no haberte creído antes. Puse mi mano en su hombro y sonreí. No hay nada que perdonar. Cada uno ve la verdad cuando está listo para verla. Cuando se fue, me quedé solo en la quietud del pasillo. Afuera, el viento del Guadalquivir movía suavemente las cortinas. Pensé en Mauricio, un hombre que tuvo la oportunidad de empezar de nuevo y decidió perderlo todo. Ahora solo le quedaban deudas y una condena en suspenso. No me alegraba, tampoco me entristecía. La justicia había cumplido su parte. En esta casa, una risa suave volvió a sonar por primera vez en meses. Alcé la mirada hacia la fotografía de Isabel y murmuré: ¿Ves, amor? Ha vuelto. No por milagro, sino por la verdad. ¿Y yo? Al fin he cumplido mi promesa. Proteger a nuestra hija. No con mis brazos, sino dejándola aprender a levantarse. El verano pasó y luego llegó el otoño. Mi pequeña casa en Triana recuperó su ritmo habitual. El tic-tac del reloj, el aroma del café por las mañanas, el viento del Guadalquivir entrando por el balcón cada tarde. Pero había algo distinto. Ahora, en aquella misma casa, se escuchaba el tecleo constante desde la habitación de arriba, donde Sofía trabajaba para un pequeño despacho de abogados en el centro de Sevilla. Observaba a mi hija a través de pequeños gestos, la forma en que se recogía el pelo antes de salir, cómo llevaba la carpeta de documentos con una seguridad que antes no tenía. En algunas mañanas, al pasar frente a su puerta, la veía repasando sentencias, subrayando artículos, como si estuviera recuperando un lenguaje que antes temía. La justicia, aquella que antes consideraba lejana, se había convertido en el camino que ella misma había decidido andar. Por las tardes, cuando el sol descendía entre los naranjos y teñía de oro el río, sacábamos sillas al balcón, cada uno con su taza de café. No hablábamos mucho. Después de todo lo vivido, nuestro silencio ya no era distancia, sino acuerdo. El viento traía olor a sal y humedad. Sofía miraba al horizonte, los ojos reflejando la luz tibia del atardecer. A veces pienso, murmuró, que mi silencio te hirió más que su violencia. Me giré hacia ella. A la luz suave vi en su rostro los rasgos de Isabel: fortaleza, dulzura y un leve rastro de culpa. Dejé mi taza sobre la mesa y respondí lentamente: el silencio también enseña, hija, pero la justicia siempre llega. Ella inclinó la cabeza asintiendo. Sabía que dentro de sí, la culpa había empezado a disiparse, dejando lugar a la paz. Nadie puede vivir eternamente bajo el peso del arrepentimiento. Solo puede aprender a mirarlo de frente para no repetirlo. Sofía lo entendía bien. Nos quedamos así, mirando cómo el río pasaba del dorado al bronce, y luego al azul oscuro cuando el crepúsculo cayó. Las aves cruzaban el cielo en arcos suaves, dibujando sombras delicadas sobre el agua. Pensé en los meses anteriores, la sangre, el silencio, las noches en que dudé de mi propia firmeza. Pero ahora, viendo a mi hija tranquila junto a mí, supe que la justicia no es castigo, sino el retorno del orden. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja, como un susurro del viento: «Gracias, papá». Respondí suavemente: «No hay nada que agradecer». Aprendimos los dos.
En ese momento sentí algo que años de tribunales nunca me habían dado. Una paz que no nace de vencer, sino de saber detenerse a tiempo. La violencia había sido contenida, el rencor disuelto, y solo quedábamos dos personas sentadas juntas, conscientes de que, a veces, la justicia no exige ruido, llega en silencio, en el valor de quienes saben reconocer sus errores y seguir adelante. El cielo de Sevilla ardía en tonos rojos que se reflejaban en el río como una cinta luminosa. Miré el agua y vi nuestras siluetas mezclarse. Dos personas, dos generaciones, dos heridas finalmente cerradas. Murmuré casi solo para mí. Al final, no gané un juicio, gané mi paz. Y así terminó nuestra historia, bajo el resplandor del atardecer, donde la justicia y la bondad conviven, quietas como la superficie del río cuando ya no lo agita el viento. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.